La importancia de la psicología clínica. Puesto que el psicólogo clínico se encarga de identificar y analizar los problemas de salud a nivel mental, en la sociedad actual el psicólogo clínico tiene un trabajo realmente importante, puesto que las personas, debido al constante estrés que sufren los adultos en el trabajo y los niños y adolescentes en la escuela, muchas veces descuidan su salud mental. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, alrededor del 2050, la principal causa de la muerte será la depresión, mismo que es un trastorno mental tratado precisamente por el psicólogo clínico. La realidad es que todos deberíamos ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida, y lo ideal es acudir a un psicólogo en cuanto la persona no atienda el porqué de algún sentimiento o se siente incómoda con alguno, aún sin sentir ninguna de las anteriores mencionadas. Se puede acudir a un psicólogo, pues este nos va a orientar al momento de sentirnos estresados o al encontrarnos en una situación que pueda alterar nuestra salud mental. Nos enseña a identificar y controlar nuestras emociones. ¿Cuál es el campo laboral de un psicólogo clínico? El psicólogo clínico puede ejercer en los sectores familiar, en grupos laborales y educativos, así como la rehabilitación de delincuentes. También puede ejercer al elaborar programas de salud mental a nivel preventivo. Sus principales instituciones son psiquiátricas, penales, centros de salud, hospitales, escuelas, guarderías, secretarías de salud, IMSS e ISSSTE. Y en cuanto a instituciones privadas, ejercen consultorios y clínicas. Hola Rodolfo, ¿cómo has estado? Bien, se puede decir que bien. Sí, bueno. ¿Recuerdas que en nuestras primeras sesiones estábamos comentando que eres una persona sumamente callada y tímida, te resultaba imposible decir cuando algo te molestaba y se te complicaba mucho el de expresar tus emociones? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Muy bien, también te pedí de tarea que identificaras momentos en tu infancia que pudieron haber detonado estas complicaciones. ¿Pudiste pensar en algunas? Realmente no. Creo que tuve una buena infancia. Mis padres siempre trabajaron duro. Nunca nos faltó nada a mí ni a mis hermanos. ¿Cómo era la relación de tus padres? Papá trabajaba casi todo el tiempo. Era muy poco el que pasaba en casa. Pero cuando estaba con nosotros, él y mamá solían pelear bastante. ¿Y recuerdas por qué peleaban? Peleaban por cualquier cosa. Si hay una basura en el piso, papá se enojaba y le gritaba a mamá. A veces incluso llegó a golpearla por situaciones que no tenían casi nada de relevancia. Y cuando ellos peleaban, ¿qué hacían tú y tus hermanos? Mis hermanos ya eran un poco mayores en ese entonces. Ellos tenían 13 y 16 años. Yo apenas tenía 7. En realidad no entendía lo que estaba pasando. Mis hermanos iban a su cuarto y a veces me querían llevar con ellos. Pero yo tenía miedo de lo que mi papá le podría hacer a mi mamá. Así que intentaba detener la pelea. Me ponía en medio de los dos, pero siempre terminaba llorando y con mucho miedo. ¿Y cómo reaccionaban cuando hacías eso? Mamá me decía que no me preocupara, que todo estaría bien, pero yo sabía que no era así. Veía lágrimas rodando de sus mejillas y papá me gritaba, diciendo que no me metiera, que era un asunto entre él y mamá. Cuando me negaba a soltar a mamá, incluso me llegó a golpear o empujar violentamente, con el único fin de quitarme del medio. ¿Y tú crees que esto haya tenido influencia en tu comportamiento actual? Ahora que lo pienso, puede que sí. Creo que es posible. Mira, verás, cuando un niño crece en un ambiente familiar violento, una de las consecuencias es precisamente lo que a ti te está pasando. Se les dificulta expresar sus sentimientos y hablar abiertamente de ellos. En tu caso, al no permitirte decir lo que te inquietaba y llegar a la violencia física cuando lo intentabas, dejó un trauma que hay que tratar.
No conozco a tu padre. Sin embargo, por lo que me dices, supongo que es una persona difícil de tratar, pues tiende a molestarse con mucha facilidad. Sí, tiene razón. Es muy complicado hablar con él, más en esta época. Es muy probable que la principal base de tu problema al expresar tus emociones sea la relación de tus padres, el ambiente que se creaba cuando discutían. Es posible. Quizás sí sea así. Nunca pensé en cómo asuntos tan triviales como estos son tan importantes para formar mi personalidad o la influencia que pueden tener en mi persona. Honestamente no lo había visto así. Es muy interesante. Me gustaría saber un poco más al respecto. Muy bien, me alegro de escucharlo. Pues lo seguimos trabajando en nuestras próximas sesiones, ¿ok? Sí, ok.